Muy bien. Hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, los primeros 12 versículos, donde vemos la visita de los magos. Los magos eran astrólogos. Ahora que se acerca este tiempo de reyes, de magos, estos astrólogos tuvieron una participación muy importante y prominente en las cortes. Y esto en muchos países orientales los tenían como consejeros en muchos casos, consejeros de los reyes fundamentalmente. Su discernimiento se derivaba de observar pues las estrellas, ¿no? los satélites, observaciones astronómicas muy sofisticadas y combinadas con algo además que le llaman interpretación. Por medio de tales cálculos, de aquellos cálculos que hacían, pues en este lugar concretamente en Mesopotamia, en aquella moderna, en la que ahora es Irak, habían concluido con un importante nacimiento. Ese nacimiento era real y por tanto ellos tenían parte en este asunto. Porque esto había ocurrido, como todos sabemos, en Palestina. Por lo tanto, exigía una visita de Estado. El Evangelio de Mateo vio esto como una respuesta clara, gentil, aceptable ante la revelación importante, revelación genuina, a pesar de ese origen dudoso que podría haber. Pero el marcado contraste entre estos extranjeros, bien motivados, y el celo claro del rey Herodes, el rey de los judíos, oficialmente, y toda Jerusalén con él, está anunciando una respuesta que el judaísmo oficial daría a Jesús. Al igual que la bienvenida a los creyentes gentiles dentro del verdadero pueblo de Dios, una bienvenida gentil. En todo el relato de Mateo encontramos abundante material para su meditación sobre el cumplimiento de las Escrituras. Ha habido varias explicaciones, eso sí, en relación a las estrellas. Uno o más de estos fenómenos pueden haber contribuido a la búsqueda por los magos. Sin embargo, el versículo 9 sugiere algo fuera de lo común. La cita adapta el texto de Miqueas capítulo 5, versículo 2, entretejiendo palabras tomadas de 2 de Samuel capítulo 5 y versículo 2 sobre las que las profecías de Miqueas están basadas. Pero veamos algunos aspectos del texto de Mateo sobre ese nacimiento de Jesucristo. Vemos en el texto cierta ignorancia, indiferencia, mentira y, por otra parte, adoración. ¿De dónde, pues, dice, dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los historiadores romanos, Suetónimo y Tácito, dan testimonio de una respectiva y prevalencia en Oriente, que de Judea saldría un soberano del mundo. Pero, ¿quién eran estos magos? Pues eran, según el sentimiento de San Jerónimo, hombres sabios, eran filósofos, eran estudiosos del conocimiento de las cosas naturales. Entre los persas eran llamados magos y tenidos con un respeto importante. Tanto Herodes como el común del pueblo, fijaros, ignoraban el nacimiento del Mesías que llegaría. Sin duda, estos sencillos extranjeros, fijaros, esperaban que toda Jerusalén estaría llena de noticias de ese rey que nacería, o de ese rey ya nacido, y que el tiempo y el lugar y las circunstancias de su nacimiento serían sabidos por todos, todo el mundo estaría enterado. No se podían imaginar que ellos fueron los que dieron el anuncio al pueblo del nacimiento del Mesías. Herodes
se desconcertó al conocer la noticia, porque él lo veía como un peligro, evidentemente, para su trono. Seguramente sería que lo sabría, pero tapó la noticia, porque evidentemente nacía un rey que le podía hacer sombra, y esto es lo que él no quería. Tal vez su conciencia culpable también le indicara otras causas como vemos luego en el texto, ¿no? La ignorancia de las cosas de Dios. Esta ignorancia que había en este tiempo de ese pueblo que nacería, ese Mesías, sigue llegando a nuestros días. Ha seguido presente en la vida de hombres y mujeres todavía, además en el siglo XXI, por desconocer evidentemente la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 22, dice Jesús: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el apóstol Pablo también nos recuerda que, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, menospreciando a Dios a pesar de conocerle, por permitir que su entendimiento de las cosas divinas sean dirigidas por vanidad de su mente, por vanidad de su entendimiento o con un entendimiento distorsionado, y también añadimos la dureza del corazón, que no les dejan someterse a las Escrituras y a Jesucristo como Señor. Qué importante es estudiar la palabra de Dios de manera minuciosa, escudriñad como se nos exhorta la palabra. El apóstol en Efesios también nos dice: y requiero en el Señor, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino teniendo ahora sabiduría, porque ellos tenían el entendimiento oscurecido, entenebrecido, y estaban ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto sigue habiendo ignorancia. Mucha gente cree que sabe suficiente porque ha oído, le han contado, o incluso viene a los cultos. Pero es importante escudriñar la palabra de Dios. Vemos aquí en los versículos del texto que hemos leído estos pastores en Belén que habían sido testigos del mundo, pero habían sido testigos de ese anuncio de los ángeles, y se gozaron y fueron corriendo y lo comunicaron. En Lucas, en el versículo 20 del texto que hemos leído, el capítulo que hemos leído, dice: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El anuncio de los pastores al pueblo quizá no le llamó demasiada la atención a este pueblo. Herodes consulta a los sabios indiferentes, es decir, a los doctores de la ley, porque estos eran los que conocían los libros santos y los intérpretes incluso de esas escrituras divinas. La indiferencia hacia Dios y su palabra sigue imponiéndose en nuestros días, como digo, en este mundo. Hay muchos en las iglesias cristianas que son y no son, que parece, pero no lo son, y otros que son y no parecen serlo. Parece un trabalenguas, porque cada cual podemos aplicarlo a nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, añade: yo te vomitaré de mi boca. Hay mucha gente que vive a la ligera, sin compromiso y sin importarles ni la iglesia ni la obra de Dios. Otros se han vuelto tolerantes y convenientes con el error, convenientes además con el pecado y las malas conductas, creyendo que lo que están haciendo y diciendo es correcto sin ir a la profundidad de la palabra del Señor. Se han creído sus propias situaciones. Y eso es preocupante, como decía Martin Luther King, ¿no?
Lo preocupante no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Herodes se informa sobre el lugar donde se encuentra su víctima, este niño, inconsciente del peligro en el que se encuentra su propia vida. Todos sabemos el texto y lo que quería hacer este personaje con los niños. Se informa de la fecha de su nacimiento para no cometer el error del mundo, el error de la vida. El primer dato lo obtuvo aquel concilio de Sanedrín. El otro piensa recibirlo de los magos. Pero este asunto, esto lo hace en secreto, para que su objetivo no caiga sobre sospecha y por lo tanto pueda ser estorbada su intención mala. Herodes actuó bajo la influencia de Satanás. Herodes actuaba bajo el engañador y el padre de mentira, porque lo que intentaba era saber dónde se encontraba el rey recién nacido, el Mesías, el Salvador del mundo. Y no era para ir a adorarlo, como decía, sino para sacrificarlo. Fijaros, la Biblia, la palabra de Dios, califica a Satanás como carente de verdad. Lo califica como mentiroso y padre de mentiras. Dice el Evangelio de Juan: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. La palabra de Dios identifica a Satanás con aquella serpiente engañadora del Edén. Este gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañan y sigue engañando al mundo entero. Hoy sigue influenciando a otros para seguir su trabajo, para seguir su labor de engaño y de mentiras permanente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La naturaleza de este personaje de Satanás es engañar, porque él promueve a las personas a tener una fe muerta y la dirige a un engaño sutil, manteniéndolas en la búsqueda de la interpretación, además. Interpretaciones de sueños y en buscar nuevas revelaciones divinas. Es decir, los aísla de lo que es la enseñanza pura. Estos magos se regocijaron con muy grande gozo al ver la estrella, dice el versículo 10. Ellos ya sabían lo que iban a hacer. El lenguaje es muy fuerte y expresa abundancia de sentimiento. Aquí el gozo es característico en aquellos que buscan a Dios. Estos quieren adorarlo. Después de las peripecias que había y que estaban pasando, llegan estos personajes, estos magos ahora, y realmente quieren adorar a Jesús. Fue el anuncio del ángel a aquellos pastores. En Lucas se nos recuerda, el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que los pastores regresan con mucho gozo. Los apóstoles se gozaron por ser perseguidos, y es así. Y se nos alienta a vivir gozosos cada día a pesar de las circunstancias. Acabamos un año difícil, penoso, pero aún así nuestro gozo debe ser esa realidad, a pesar de circunstancias complicadas, porque es fruto del Espíritu. Ese gozo, ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe importante. El gozo es producto de ese encuentro real con el Señor Jesucristo y es activado por nuestra relación personal con Él. Se activa en cada momento que cada uno de nosotros nos disponemos a tener esa relación íntima, real y personal. Se postraron ante el niño y le adoraron al entrar en la casa, dice el texto. Venid, adoremos y postrémonos. Los discípulos adoraron a Jesús.
Las dos Marías se postraron a los pies de Jesús y lo adoraron. Los discípulos adoraron al resucitado, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, también los magos. Qué importante es que adoremos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué le ofrecemos nosotros? ¿Qué le ofreces tú? ¿Qué le ofrezco yo al Salvador del mundo? Al que nos hace posible la participación de lo que hemos hecho antes, de acercarnos solemnemente a la cena del Señor. Sacrificios espirituales aceptables, como dice Primera de Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No son sacrificios particulares, son sacrificios especiales, espirituales. Al comprobar estas actitudes que se perciben sobre Jesucristo en este relato, esta ignorancia, esta indiferencia, la mentira, llega a la adoración, como estamos viendo, esa adoración que entran y adoran esos magos, siendo avisados por la revelación de sus sueños y también por la anunciación del ángel. Los magos recibieron la advertencia de no regresar a Jerusalén como ellos intentaban, pero aún así fueron y adoraron al niño. Fueron y adoraron al Mesías, al Salvador del mundo. Fue un cambio importante. Y ese cambio se hizo notar y llega hasta nosotros. Esa adoración obediente, abierta a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y esto nos hace partícipes y obedientes para continuar adelante en este año también 2021, que recién comenzamos, pero Él nos sigue dando ese aliento de vida para continuar en ese camino que Él mismo nos ha marcado y que dice llamarse: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiera Dios que en ese camino emprendido, en este nuevo año, todos y cada uno de nosotros estemos sin desviarnos ni a un lado ni a otro, y como Iglesia continuemos también en esa obediencia clara y verdadera. Por tanto, Dios quiera que así sea, que Él nos bendiga. Amén. Tengamos una oración. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje que a pesar de las circunstancias, oh Señor, a pesar de la adversidad que nos toca vivir, a pesar de nuestro entorno ser es como es. Hay mentira, hay engaño, hay situaciones malignas, pero, oh Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra cala en nuestro corazón y recibimos tu mensaje y adoramos al Señor Jesús desde lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos, oh Padre, por las personas que no conocen a Cristo. Háblales al corazón y que ellos puedan entender este mensaje de salvación y de vida eterna. Y a nosotros como Iglesia, oh Padre, bendícenos grandemente y sigue, oh Señor, guiándonos por ese camino que tú nos has trazado hasta el final de los tiempos. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén. Pues que Dios nos bendiga. Voy a cerrar eso.